Jeremías capítulo 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Dios lo está llamando a Jeremías a levantarse y a irse del lugar donde él estaba. Porque Dios quería hablarle a Jeremías, así como Dios quiere hablarnos a nosotros. Y Dios nos quiere hacer entender las cosas que son las que producen lo que nos está pasando como pueblo de Dios. Pero primero, para eso era necesario que Jeremías se levantase. Levantarse implica salir de un lugar de comodidad, de un lugar de conformismo. Levantarse implica también pagar el precio de abandonar una posición personal. Además, Dios le ordena a Jeremías que salga del lugar donde Jeremías estaba. El propósito de levantarse y salir era el propósito de hacerle oír a Jeremías su palabra. Y Dios no le dice salí, sino vete. Esto habla de abandonar un cierto lugar, de abandonar una cierta posición. Y el hecho de que Jeremías pudiera escuchar a Dios dependía de estas dos acciones que él debía realizar primero en obediencia a Dios. Dios no podía hablarle en el lugar donde Jeremías estaba, en esa posición en la que él se encontraba. Las posiciones que tenemos y que adoptamos frente a las circunstancias y los lugares donde estamos en general nos condicionan y nos mantienen encerrados. Jeremías jamás podría oír a Dios si no salía del lugar donde él estaba. Con la iglesia ocurre lo mismo. La iglesia es llamada a salir fuera y a seguir a Dios a cualquier precio, a no estancarse en el pasado, a no estancarse en lo que sabe, en lo que logró, a no quedarse en un lugar, sino a seguir a Cristo a donde Él la quiere llevar. Porque la vida de la iglesia depende de oír la palabra de Dios, y si no la oye, no tiene vida. La vida de la iglesia depende de tener oídos para poder oír. Pero para eso la iglesia debe levantarse y tomar la decisión de salir, de seguir a la nube durante el día y a la columna de fuego durante la noche. Mientras la nube y la columna están quietas, la iglesia debe quedarse en ese lugar. Pero cuando la nube se levanta, la iglesia debe levantarse y salir del lugar donde se encuentra. Porque es allí donde Dios le hará oír su palabra. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Dios lo lleva a Jeremías a la casa del alfarero. Dios lo lleva a ese lugar donde unas manos expertas toman barro, toman tierra, la sumergen en agua y con eso forman una masa y comienzan a darle forma. En realidad lo que Dios está haciendo es llevarlo a Jeremías, a los orígenes. Dios lo está llevando al mismo génesis de todas las cosas. Lo está llevando al momento donde todo fue creado, porque nosotros somos polvo, somos tierra, somos barro, del cual Dios tomó con sus manos y nos dio forma y luego sopló en nosotros su espíritu. Es allí donde Dios quiere hablarle a Jeremías, en el lugar donde todo comienza, en el lugar donde todo comenzó, donde comenzó nuestro conocimiento de Dios, donde conocimos a Cristo, donde fuimos engendrados para el reino de los cielos y nacimos de nuevo, y cuando fuimos sumergidos dentro de su espíritu y su espíritu se sumergió dentro de nosotros y fuimos uno con él y también fuimos uno con su cuerpo. Y es allí donde Dios nos lleva a Jeremías, a ese punto inicial, y es allí donde Dios quiere hablarle a
raíces, así como Dios quiere llevar a la iglesia a sus orígenes, a transitar las sendas antiguas, a preguntar por los caminos antiguos, para que pueda hallar paz para su alma. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Si uno piensa, si uno medita en este pasaje, en realidad Jeremías descendió a la casa de un alfarero humano a través de lo que ese alfarero hacía. Dios le estaba hablando a través de una parábola. Le quería mostrar realidades espirituales a través de realidades humanas. Pero uno piensa, ese alfarero podría haber sido un excelente alfarero, tal vez el mejor, o tal vez un principiante, o a lo mejor un alfarero normal, común. Pero cuando uno piensa que en realidad este alfarero estaba simbolizando a Dios, sus manos estaban simbolizando las manos de Dios, uno se da cuenta que el verdadero alfarero, o sea Dios, es perfecto. Dios nunca se equivoca en lo que hace. Entonces, ¿a qué se debe que la vasija que él estaba haciendo se pudiera haber echado a perder en sus manos? Uno se da cuenta con esto que no era por causa de Dios, sino del mismo barro. Lo que había hecho perder esa vasija, el propósito con el cual Dios estaba dándole forma a ese barro, para sus planes, para sus propósitos. Se había echado a perder, pero no por falta de pericia, de Dios que es todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo conoce, sino justamente por causa del barro. Porque el barro necesita ser maleable, necesita ser dócil. Esto habla de rebeldía, falta de negarse a los propósitos de aquel que lo está moldeando. Y son esas rebeldías, son esas maneras de pensar, lo que la Biblia llama argumentos, fortalezas, altiveces, en contra de la obediencia que Dios pide de nosotros, que muchas veces impide que Dios pueda realizar en nosotros sus propósitos. Podemos estar tan secos como odres secos que no pueden contener el vino nuevo. Podemos a veces inclusive estar tan blandos que ese barro se le escapa de las manos. Se le escapa de las manos a Dios, ese barro se le escapa de las manos al alfarero. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel.